Hola a todos, mi nombre es Wilma Herdart. Soy la directora del Grupo de Farmaconomía y la Evidencia del Pagador de Enfermedades Respiratorias e Inmunológicas de AstraZeneca. Vamos a hablar de HTA, Evaluaciones de Tecnología Sanitaria, y les proporcionaré una descripción general. Las preguntas que voy a abordar hoy son, en primer lugar, la diferencia entre la evaluación regulatoria y la aprobación que conducen a la autorización de marketing y una HTA. En segundo lugar, voy a hablar de qué es una HTA y por qué se necesita. Les proporcionaré una descripción general de lo que implica un proceso de HTA y cómo los procesos difieren, porque pueden variar de un país a otro. Y finalmente, comentaré lo que puedo hacer como paciente o grupo de defensa del paciente para involucrarse en este proceso, porque al final le afecta. El desarrollo de fármacos requiere tiempo y muchos procesos anteriores de que la aprobación regulatoria pueda concederse. La aprobación regulatoria permite a una empresa comercializar un producto. Antes de que eso sea posible, tenemos que probar que un medicamento sea seguro y eficaz. Eso significa demostrar que genera un efecto en el paciente y no provoca un daño muy significativo, para que el riesgo y el efecto estén equilibrados. Concedida la aprobación regulatoria, el producto se puede comercializar, pero con el desarrollo de fármacos se requiere un reembolso para que los pacientes accedan al medicamento. Los gestores deciden sobre el reembolso de los medicamentos y necesitan saber por qué deberían pagar por ello. Esto es lo que hace una HTA. La evaluación de tecnología sanitaria se realiza después de la aprobación regulatoria y ayuda a los pagadores a decidir si reembolsarán el medicamento o no. La evaluación de HTA puede diferir de un país a otro. Así que, en algunos países, sucede muy rápido tras la aprobación regulatoria, como en Alemania. El proceso tardará unas semanas, hasta que el paciente acceda. En otros países, la HTA tarda mucho más tiempo y los pacientes solo pueden acceder al tratamiento después de varios años. Más adelante explicaré por qué ocurre esto. Observando este mapa de Europa, se puede ver que hay varias autoridades por todas partes. La aprobación regulatoria normalmente la realiza una autoridad de la Unión Europea. La Agencia Europea de Medicamentos. La agencia es relevante para las agencias del país mostradas aquí. HTA, el lugar donde se decide sobre el dinero y si lo va a gastar en un medicamento, varía de un país a otro. A veces, incluso dentro de un mismo país. Una HTA es una herramienta para la toma de decisiones. En cambio, la decisión de reembolsar un medicamento también se basa en la agenda política del país. Así que la motivación política y el enfoque y las prioridades dentro de un mismo país específico pueden tener un gran impacto en la toma de decisiones. El ejemplo que les doy aquí es la diabetes. Así, la diabetes es una prioridad para los políticos del Reino Unido, por lo que ofrecen acceso a una gran cantidad de medicamentos. En Alemania se ha contemplado como una opción de estilo de vida. Así que los políticos consideran que si se mueve un poco o si se cambia sus hábitos alimenticios, no tendrá ningún problema. Esto no es 100%, pero actualmente es la opinión política. Como resultado, muchos medicamentos para la diabetes en el pasado no se reembolsaban en Alemania. Así, hay una diferencia entre la evaluación regulatoria y la HTA. La pregunta ahora es,
¿Qué es una HTA y por qué la necesitamos? Una HTA, Evaluación de Tecnologías Sanitarias, respalda la toma de decisiones. Y aquí nos preguntamos si la tecnología sanitaria, en nuestros casos medicamentos, debe utilizarse o reembolsarse. Para tomar esta decisión se consideran muchas evidencias. Por un lado, la eficacia clínica y seguridad, que ya forma parte de la decisión regulatoria en comparación con el estándar de atención existente. Luego, hay consideraciones económicas. Y más allá de eso, incluso el impacto social o ético podría desempeñar un papel. Así, por ejemplo, si hay una preferencia hacia un grupo de pacientes específico, pueden ser los niños pequeños, ya que nadie desea ver sufrir a los niños pequeños. El objetivo de una HTA es informar del desarrollo de políticas de salud segura y eficaces que están enfocadas al paciente para que busque lograr el mejor valor según lo definido por los autores de la toma de decisiones. En cambio, quien toma las decisiones puede cambiar de un país a otro. Una HTA, de lo que estamos hablando, suele estar enfocada hacia medicamentos, pero en realidad se puede hacer una evaluación de las tecnologías sanitarias en cualquier intervención dentro del sistema. Para que pueda hacer una HTA sobre vacunas y dispositivos médicos e intervenciones quirúrgicas o incluso cómo se presta el servicio, los aspectos que se consideran en una HTA son la seguridad, la eficacia clínica, las consideraciones económicas, pero también el impacto presupuestario. Ese es el dinero total que necesito gastar para proporcionar este medicamento o esta inversión a mis pacientes. El impacto organizacional, por ejemplo, ¿tengo capacidad y la capacidad en el sistema? Cuestiones de equidad. Entonces, ¿es discriminatorio contra una determinada población? ¿Qué quiero hacer contra eso? Cuestiones éticas, consideraciones de viabilidad también, ya sea que lo acepten los proveedores de atención médica o los pacientes. ¿Cuál es la preferencia del paciente en tomar un medicamento? Quizás se podría considerar un oral en lugar de uno intravenoso en el proceso de toma de decisiones. En resumen, normalmente tenemos solo unas autoridades reguladoras. Como dije, en Europa, la Agencia Europea de Medicamentos, encargada de la aprobación regulatoria, y su decisión es válida para todos los países. En Estados Unidos, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, se encarga de ello. Y luego hay varias más a nivel global. Establecen si el tratamiento es seguro y clínicamente eficaz. Por otro lado, las agencias de HTA consideran todo el beneficio y el valor del tratamiento, y eso incluye rentabilidad. Explicaré la rentabilidad y su contenido. Aquí vemos tres agentes importantes en HTA de Francia, Alemania e Inglaterra. Y como dije antes, todos tienen sus propios procesos. Todos ponen un énfasis diferente en ciertos aspectos y toman decisiones diferentes. Primero, ¿a quién le interesa la HTA? La principal parte interesada o los protagonistas son los pagadores. Quieren saber si la intervención es la más eficaz y si el coste vale la pena. ¿Qué pagan realmente para tratar la enfermedad? ¿Pueden permitírselo? ¿Qué presupuesto necesitan para financiarlo? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha de esa población de pacientes? ¿Y cómo identifican a los pacientes más beneficiados? Hay un diagnóstico, por ejemplo. Los pagadores no son las únicas partes interesadas en este proceso. Los médicos o los que recetan también están interesados. Los médicos o los que recetan también están interesados y tienen preguntas similares a las de los pagadores. Así que la eficacia, la comparación con alternativas, es claramente de gran interés. Además, ¿qué deben considerar? ¿Qué necesitan entender?
¿Qué necesitan para tratarte a ti o a cualquier paciente? ¿Es tolerable? La seguridad la necesitan. Es también muy importante. También les interesa saber cómo ven este medicamento sus compañeros. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se usa? ¿Qué experiencias hay? Las redes de contactos. ¿Cuáles son las subpoblaciones o los pacientes que más se benefician y cómo pueden identificarlos? Y también, ¿qué tienen que hacer para controlar la eficacia del medicamento? Por último, otro grupo muy interesado en este tipo de evaluación son los propios pacientes. Primero, preguntan por qué necesitan el medicamento, cuánto dura el tratamiento, cuánto tiempo tienen que tomar el medicamento, qué efectos secundarios hay. Así que incluso si es tolerable desde una perspectiva poblacional, el individuo aún tiene que responder si está dispuesto a asumir el riesgo de efectos secundarios o si el riesgo individual es demasiado alto. ¿Qué necesitan comprender? ¿Tienen que considerar algo al tomar ese medicamento? ¿Hay algo más eficaz o es este el mejor medicamento? ¿Qué apoyo se les ofrece para tomar el medicamento bien y que se beneficien al máximo? También cabe mencionar la cuestión de la asequibilidad en muchos países. El paciente puede tener que copagar o pagarlo de su bolsillo, si los seguros no cubren todo el importe. HTA examina el valor de un tratamiento y eso depende de la perspectiva. Acabo de presentar tres perspectivas diferentes. Entonces, ¿qué valor tiene la HTA y cómo se refleja? La edad de la población es parte de la evaluación, la gravedad de la enfermedad, su prevalencia, el grado de necesidad, pero también el valor clínico, económico y todo lo monetario. Algunas HTA consideran costes de I+D o rentabilidad. Desde una perspectiva empresarial, este es un aspecto relevante. Si hay financiación disponible y el precio de los competidores, así que incluso si es el tratamiento más eficaz, si hay uno mucho más barato, que surte un poco menos de efecto, ¿renunciarías a ese beneficio adicional por un coste mucho menor? Aquí volvemos a la relación coste-eficacia, que veremos luego. Además, se considera, por ejemplo, el valor social, como dije antes. O si la enfermedad está relacionada con el estilo de vida. ¿Deberías ser tú el responsable o es la sociedad responsable de tus decisiones de estilo de vida? El valor varía según la perspectiva, si te afecta a ti mismo. Por lo tanto, si la intervención tiene un valor directo para ti, puede que lo veas de forma muy diferente que si lo analizas desde una perspectiva más alejada. Pagadores de todo el mundo tienen diferentes opiniones sobre la financiación de la sanidad y de nuevos medicamentos. Dependiendo de en qué se centren, hacen preguntas diferentes y sus decisiones se basan en distintos factores. Un enfoque podría ser una relación coste-eficacia. Por ejemplo, Reino Unido, Canadá o Australia se centran en esto y miran si el beneficio del tratamiento vale la pena considerando el precio según criterios específicos. Otros países se fijan más en la comparativa de la eficacia clínica. ¿El tratamiento es mejor que lo que ya existe?
y después preguntan cuánto vale esta mejora y si están dispuestos a pagarla. Ejemplos de ello son Alemania, Francia y Japón. Por lo tanto, adoptan un enfoque en dos pasos. Primero, evalúan el beneficio y luego negocian el precio. También hay países que buscan optimizar el presupuesto, como Italia o España, y lo analizan en función del coste total. ¿Cuánto pagaré de más para ofrecer esta intervención a mi población? Y luego, la siguiente pregunta en sí, ¿pueden pagarlo y si tendrían que detener algo para poder ofrecer esta intervención a la población? En países como China y los Estados Unidos, el paciente también contribuye al pago de medicamentos. Y aquí entra en juego la pregunta de si yo o mi familia podemos pagarlo. Y también si vale la pena el coste comparado con el beneficio que espero en mi caso personal. En general, podemos decir que los pagadores toman decisiones basadas en una combinación de 4 criterios. En primer lugar, preguntan, ¿realmente lo necesito? ¿Hay una necesidad insatisfecha? ¿Es la población? ¿Es el paciente? Los médicos ya están satisfechos con todo lo que ya existe. ¿Sufren los pacientes? ¿Cuál es el valor clínico? ¿Cuáles son los efectos y cuál es el daño? ¿Cuál es el riesgo? En tercer lugar, tienen en cuenta el valor económico. ¿El beneficio compensa el coste del gasto? Pero aunque sea rentable, ¿pueden decidir lo contrario? Hay ciertas herramientas de análisis que ayudan a tomar decisiones y voy a presentaros 3 de ellas. La evaluación adicional de beneficios, el análisis de rentabilidad y análisis de impacto presupuestario. Vamos a echar un vistazo a cuál es la diferencia entre estos tipos de evaluación. Empezando por Alemania. Alemania es un buen ejemplo de eficacia corporativa para la evaluación de los beneficios. Alemania tiene un proceso muy bien estructurado. Es bastante transparente y se sabe qué esperar y cuándo. Si un fabricante presenta un expediente de acceso al mercado evaluado por expertos de la HTA y llevan a cabo una evaluación de beneficios. Y con cualquiera me refiero a los afectados por la decisión final. Eso incluye a fabricantes, competidores, médicos, asociaciones de médicos, así como pacientes y asociaciones de pacientes. Todos los afectados por la decisión final pueden presentar una declaración escrita. Tomando la declaración escrita como referencia, se le invita a una audiencia oral. La audiencia oral sucede delante de responsables políticos, es decir, el Comité Federal Conjunto, que consta 3/4 partes de compañías de seguros, médicos, hospitales y también pacientes. Los pacientes forman parte de este jurado, pueden hacer preguntas durante la audiencia y se puede aconsejar al órgano decisorio, pero en ese momento no se le permite votar. Todo esto sucede en solo 6 meses. Los resultados de la evaluación de beneficios estarían disponibles en 6 meses teniendo en cuenta las pruebas aportadas. La negociación sigue su curso, pero no me centraré en eso porque lo que estamos tratando es la evaluación de beneficios. ¿Qué tenemos en cuenta en la evaluación de beneficios? En primer lugar, es necesario tener una terapia corporativa adecuada. ¿Con qué se compara? El órgano decisorio se encarga de este asunto. Podría ser un competidor en un ensayo, pero también podría ser algo muy diferente, como los estándares de atención más utilizados en un país concreto. Y si no se trata del estándar del ensayo clínico, es necesario aplicar una metodología llamada comparación indirecta.
Lo explicaré más tarde. La gravedad de la enfermedad es importante si se utiliza de acuerdo con su autorización de comercialización. ¿Qué dice la etiqueta que se estudia en los ensayos clínicos y cómo se utiliza en la vida real? ¿Cuál es la relevancia o el sentido de los estudios? También estudian si la población de pacientes es aplicada al país o si los parámetros eran relevantes cuando se llevó a cabo el estudio. Se estudian todos los resultados para decidir si son transferibles a la situación en el país específico. Deciden sobre el alcance y la probabilidad del beneficio adicional. Evalúan la integridad o la validez de los datos. Hacen preguntas específicas en función de los resultados comunicados por los pacientes. Por ejemplo, generalmente se tienen en cuenta especialmente los resultados en una tasa de respuesta por debajo del 80%, porque no se sabe por qué el 20% de la población de pacientes no respondió. ¿Existe algún sesgo estructurado? Porque los pacientes enfermos en un hospital o los que realmente están sufriendo de una enfermedad grave podrían no responder. Y por lo tanto, se está perdiendo mucha información relevante sobre estos parámetros en esta parte del análisis. Además, este es un gran tema de debate, porque ¿qué son parámetros relevantes? En Alemania se consideran parámetros relevantes los relacionados con los pacientes. Si el paciente es capaz de experimentarlo y señalarlo, se considera relevante. Si solo es un valor de laboratorio, una prueba de sangre o una imagen de una radiografía y el propio paciente no sabe lo que pasó y no lo ha experimentado, entonces no se incluye en la evaluación. Además, se tiene en cuenta el tamaño y el número de los grupos. Como mencioné antes, si tenemos las intervenciones de A y B y se estudian en un ensayo y A es mejor B, tenemos una evidencia directa porque existe un ensayo clínico controlado de forma aleatoria, estudiando una intervención frente a otra intervención. Si el ensayo clínico no se ha llevado a cabo con el comparador apropiado, se podría considerar una comparación indirecta. Una comparación indirecta funciona de la siguiente manera. Se podría haber llevado a cabo de ensayo clínico contra una tercera intervención a la que llamaremos C. Existe evidencia directa de C contra A. Y para que funcione una comparación indirecta, se necesita evidencia directa de B frente a C. Si estos dos ensayos existen, puede que no se den en un ensayo, sino en dos, y se puede utilizar una comparación indirecta de tratamientos y comparar estos dos ensayos uno contra el otro, para obtener una estimación de A frente a B. Hay varias cosas a tener en cuenta, como la probabilidad de pacientes involucrados y el punto temporal, etc. Pero en términos generales funciona. Además, los contribuyentes están interesados en toda la máxima evidencia posible. ¿Qué mostraban otros ensayos en la misma población de pacientes? Y esto es lo que se llama un metaanálisis de red. Así que tenemos un tratamiento adicional como D frente a A, o E frente a C, o F frente a B. Y se ponen todos juntos. Se puede detectar un patrón y se puede ver cuál es el mejor tratamiento. ¿Cuál tiene el mejor efecto? ¿Qué tipo de efectos adversos se ven? Así que esto es el metaanálisis de la red, pero también requiere mucho ajuste. Solo para información, en caso de que haya oído esta expresión antes.
Así que seguimos con la segunda forma de análisis, el análisis de rentabilidad. Y esto es por lo que NICE, autoridad inglesa en HTA, es famosa. Entonces, ¿cómo se determina el valor económico? En un análisis de rentabilidad, comparas costes con efectos, costes frente a beneficios. Miras el coste de un fármaco frente al coste de otro fármaco y usas el incremento de eso. Así que usas la diferencia entre el coste y los beneficios de hacerlo. De una manera similar, sin embargo, es difícil estimar los beneficios. Así, por ejemplo, podría usarse la supervivencia global, que es un beneficio bastante claro. ¿Cuánto viven los pacientes? Pero eso también podría ser sesgado, porque podrían vivir en condiciones no muy agradables. Así que se estableció un año de vida ajustado por calidad. Ya explicaré cómo calcular eso. El año de vida ajustado por calidad también se usa como un incremento. Así que mides el año de vida ajustado por calidad en un programa de tratamiento frente a otro programa de tratamiento para usar la diferencia. A continuación, se divide el coste entre los beneficios. Es una relación. Así que si el coste vale la pena por el beneficio o si es demasiado alto. Entonces, ¿qué es un QALY? Un QALY consiste en una esperanza de vida en ese momento, calidad de vida según la salud. Así que, solo para dar un ejemplo muy simple, si una intervención proporciona años de vida adicionales, como 5 en perfecto estado de salud, luego se multiplica 5 veces. La salud perfecta se mide ya sea sobre 100 o sobre 10. Digamos que la salud perfecta es 10 y se miden 5 años por 10. Así se obtienen 50 QALYs. Otra intervención podría proporcionar 10 años más. Sin embargo, usted está sufriendo graves acontecimientos adversos o tiene otros síntomas. Tal vez no pueda levantarse de la cama o está tosiendo todo el tiempo, por lo que su calidad de vida baja. Y por simplificar, digamos que se redujo a la mitad. Así que tiene una calidad de vida de 5. Así que 10 años con una calidad de vida de 5 cuando la mayor cantidad a obtener es 10, también serían 50. Así que en ese caso no hay diferencia entre la calidad de vida proporcionada por una intervención que le da 5 años más y otra que le brinda 10 años más. Solo para dar una explicación. Y como pueden ver, este análisis único de rentabilidad podría no capturar el aspecto de la realidad. Las estimaciones de rentabilidad son fáciles de calcular sabiendo las matemáticas detrás, pero se deben recopilar muchas otras cosas. Así, por ejemplo, ¿cuál es el valor de las nuevas opciones de terapia cuando no tienes nada para poder tratar tu enfermedad? Así pues, ¿no existe alternativa o ningún tratamiento en absoluto? ¿Qué pasa si las vías de atención sanitaria son mejoradas? Esto tampoco se captura. ¿Es la medida de resultado correcta? ¿Cuáles son las prioridades sanitarias? Como dije antes, sobre la diabetes, por ejemplo, no se tienen en cuenta los pacientes o preferencias médicas. Así quizá está tomando su fármaco o necesita ir al médico todos los días o solo una vez cada 3 meses, si es una enfermedad rara. ¿Cuál es la población de pacientes que hay detrás de ella? ¿Cuál es la rentabilidad de sus tratamientos de comparación? ¿Existe un valor clínico más amplio o asequibilidad? Como dije antes, una intervención puede ser rentable, pero usted simplemente no tiene los fondos para pagarlo. O consideraciones adicionales propias de esta enfermedad y tratamientos, por lo que es una herramienta de toma de decisiones fácil, pero es posible que no consiga toda la información que necesita para tomar una decisión real.
Y así, ¿cómo toma NICE sus decisiones? Así que tienen 3 principios. El primer principio es que necesitan pruebas suficientes para tomar una decisión. Consideran los costes y beneficios, y también consideran el impacto social y en la sanidad más amplio. Así que hay más aspectos para QALY, incluso con NICE. Entonces, ¿cómo evalúan esta rentabilidad? Primero, determinan costes y resultados de vida de un paciente, tanto para el nuevo tratamiento y luego para el comparador, generalmente el estándar de cuidado. Y luego calculan la relación coste-eficacia incremental. Una vez más, esta es una diferencia entre los costes de la atención médica directa divididos entre la diferencia de los beneficios. Y esto se llama RCEI, relación de coste-efectividad incremental. Esta relación, este número, no dice nada por sí solo. Se necesita establecer algo llamado umbral. Entonces, ¿qué está dispuesto a pagar? ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por algo? Algo nuevo. Así que si hay un nuevo tratamiento y su RCEI está por debajo del umbral, lo apruebas. Si está por encima del umbral. Así que si los costes superan los beneficios, se le rechaza. Por dar un ejemplo, de aquí, para la RU no hay un umbral oficial, pero se supone que está entre 20.000 libras por QALY y 30.000 libras por QALY, alrededor de ese valor. Por tanto, si usted tiene un RCI de 15.000 libras por QALY, lo normal es aceptarlo de inmediato. Si su RCI es superior a 100.000 por QALY, lo más seguro es que sea rechazado. Ese es un breve resumen de la rentabilidad. Como dije, la rentabilidad también depende del presupuesto que tiene usted disponible, lo cual se puede denominar evaluación de la asequibilidad. Para ello se procede a un análisis del impacto presupuestario. Así que, como ejemplo, si usted está dispuesto o es capaz de pagar por algo, depende mucho del coste total. Podría tener, por ejemplo, un fármaco muy caro, pero como son solo pocos pacientes y estos pocos pacientes no tienen alternativas, puede que desee usted intervenir dinero entre ellos, porque en realidad el impacto en su presupuesto sea mínimo. Por otro lado, podemos hablar, por ejemplo, de la diabetes, que cuesta solo unos centavos por paciente y día. Es de agradecer que se plantee un tratamiento barato por paciente, pero el número de esos pacientes es muy elevado. La suma de todo ello tiene un gran impacto en el presupuesto y no es posible que no pueda permitírselo. Así que el precio de cada paciente concreto no es realmente el factor que determina si es usted capaz de pagar por el tratamiento o no. Tiene que tener en cuenta toda la población de pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre un impacto presupuestario y un análisis de rentabilidad? Una diferencia es que se basan en factores diferentes, por lo que le ofrecen perspectivas diferentes en su proceso de toma de decisiones. El impacto presupuestario se basa en el concepto de asequibilidad, en la evaluación de la rentabilidad. Quiero saber si vale la pena gastar ese dinero, o sea, ¿qué le ayuda a decidirse entre la eficacia de tecnologías alternativas? En cambio, el análisis del impacto presupuestario muestra el impacto financiero, es decir, la cantidad total que necesita usted gastar. Como los presupuestos públicos suelen ser bastante a corto plazo, algunos gobiernos calculan solo de un año a otro. Además, el horizonte temporal es bastante corto y usted está más preocupado por hoy que por futuras inversiones. El análisis de la rentabilidad tiene en cuenta la duración íntegra de todo el tratamiento y todo el tiempo
que el paciente se beneficia de su medicación. Esto es valorado por los indicadores de los resultados sanitarios. El QALY queda completamente excluido del impacto presupuestario. Es un cálculo puramente financiero. El resultado de una evaluación del impacto presupuestario es el coste total o los costes anuales incrementales o la diferencia entre lo que gastaré este año y lo que gastaré el año que viene. La evaluación económica se basa en la diferencia por unidad de resultado sanitario alcanzado. Hay pues dos resultados diferentes que puede utilizar en su proceso de toma de decisiones. El análisis de la rentabilidad se considera que tiene una perspectiva más amplia, o sea, un punto de vista más social. El impacto presupuestario analiza simplemente quién paga el tratamiento y si se dispone de ese dinero. También el tamaño de la población, porque cuanto mayor sea el número, más presupuesto será necesario. Un menor número de pacientes, incluso si el tratamiento es caro, podría no afectar tanto a su presupuesto, y ese factor no se tiene en cuenta en el análisis de la rentabilidad. Dicho todo lo cual, mientras usted está pensando sobre todos estos diferentes tipos de análisis, nos preguntamos, ¿qué futuro nos espera? La ETS, Evaluación de Tecnologías Sanitarias, sigue siendo una ciencia nueva, una nueva forma de ver las cosas, y está evolucionando por todas partes. Ha evolucionado y seguirá haciéndolo. Las organizaciones de ETS de la Unión Europea son cada vez más sofisticadas. Se han desarrollado de forma imparable y siguen haciéndolo. Por lo general, tratamos de decidir en qué factores podemos trabajar. En RU, los fármacos oncológicos no fueron una prioridad durante años y rara vez se reembolsan gastos de oncología o fármacos para cáncer. Como resultado, los pacientes oncológicos no disponían de los tratamientos que habían en otros países. Al darse cuenta de esto, Reino Unido trató de solucionarlo. Así se creó el Fondo de Fármacos contra el Cáncer, para prestar a la oncología una atención adicional específica y una financiación limitada que se puede usar para reembolsar el coste de este tipo de fármacos, destinada a fármacos oncológicos realmente específicos. También se están usando cada vez más datos con base científica real en el Reino Unido. Francia, como mencioné antes, se centró en beneficios adicionales, pero también ha llevado a cabo una evaluación de la rentabilidad durante los últimos años y quiere centrarse más en esto para lograr una perspectiva adicional en su proceso de toma de decisiones. Alemania está evolucionando bastante. Ha empezado tarde con las ETS, pero ahora su desarrollo es cada vez mayor. Así, por ejemplo, están realizando muchísimas evaluaciones, no solo de nuevos fármacos, sino también reevaluaciones solicitadas por el organismo de ETS. Así que esto pasa mucho. Por tanto, hay muchas evidencias para la toma de decisiones. En Italia, hace poco, las reglas se han actualizado y todavía necesitamos ver cuál será el impacto. Italia también es conocida por su habilidad para gestionar acuerdos de entrada. Así que han creado muchos registros para el seguimiento de los pacientes y para gestionar la entrada y proporcionar fármacos y elegir a pacientes directamente. Pese a lo singular de cada país, todos ellos colaboran y se fijan en los demás y tratan de copiar o implementar lo que funciona bien en un país. Así que están aprendiendo el uno del otro. Por tanto, puede haber diferencias,
pero también hay mucha colaboración. Y esto aumentará en los próximos 2 años. El NICE en el Reino Unido y Canadá ha anunciado una colaboración e incluso se lleva a cabo asesoramiento científico en Estados Unidos con el Institute for Clinical Effectiveness. El RCEI, que son las siglas del Índice de Rentabilidad, tiene un proyecto con NICE y Canadá y también con China y Japón. Se fijan pues unos países en otros. Los resultados del NICE tienen un impacto en todo el mundo, así que las autoridades se fijan en qué acepta y qué rechaza el NICE. También en lo que pasa en Alemania. Eso afecta a veces de una manera formal, a veces de una manera más informal. Dicho todo lo cual, ¿qué papel va a jugar usted? ¿Cómo puede participar en este proceso y cómo puede garantizar que se tiene en cuenta en la opinión del paciente? Porque el resultado de todos estos procesos y toma de decisiones le afecta a usted directamente, ya sea permitiéndole o negándole el acceso. En algunos países, la forma de tratar con las autoridades es muy formal. Mencioné antes a Alemania, donde el paciente se implica formalmente en el proceso. Sin embargo, en ese caso, la participación es baja porque, como grupo de pacientes, no es posible decidir sobre el resultado real, solo se puede asesorar. En el Reino Unido o Estados Unidos también hay establecido un proceso formal donde los pacientes participan en la toma de decisiones. Sin embargo, en la mayoría de países dicha implicación no es formal. Pero eso no importa, pues la implicación informal puede ser tan eficaz como la formal. A veces incluso más. Hay que aprovechar las oportunidades de implicación informal. Y hay una fórmula que le puedo proporcionar. Consta de estos 4 puntos. Así que si desea implicarse con alguien de manera informal, tendrá que crear evidencias sólidas y también es muy interesante analizar las evidencias disponibles con la ayuda de la HTS y articular una necesidad de cambio. ¿Y por qué dichas evidencias incentivan la necesidad de cambio? ¿Cuántos pacientes demandan mejoras? ¿Qué tratamiento están recibiendo? Así que todo eso puede ayudarle a plantear esta necesidad de cambio. También los argumentos económicos. Así que, si alguien solo considera el impacto presupuestario, malo. Pero en realidad, ¿cuál es el valor de la inversión? ¿Cuál es el valor de invertir en prevención o en pacientes controlados, asma, o en el tratamiento temprano de una enfermedad en vez de esperar hasta que esté avanzada y grave y provoque muchas complicaciones? Aquí tienes un buen argumento sobre el valor de la inversión. Nunca infravalore el relato y la parte humana de todo esto. Como dije antes, si a usted le afecta, valorará algo de una manera diferente. Así que el aspecto emocional nos dice mucho sobre qué es. ¿Qué se siente al ser un paciente? ¿Qué se siente al sufrir por una enfermedad? Y lo que un tratamiento diferente o tener al menos un tratamiento puede influir en su calidad de vida. ¿Y cómo le afecta a usted? Y las relaciones. Construir buenas relaciones no es un aspecto menor. Puede que hablarle a alguien una vez de un nuevo estudio no sea eficaz, pero sí lo es invertir en relaciones a largo plazo. Pero no creo que necesite contarle todo esto. Si así fuera, no estaría usted aquí.
Así que resumiré todo lo que he dicho hasta ahora. Una HTS no es una decisión, sino una herramienta que apoya su decisión sobre qué fármacos deben ser reembolsados. Y esas decisiones, por lo general, activan el acceso del paciente, porque no son los pacientes los que pagan los fármacos, sino las compañías aseguradoras o los impuestos públicos. El reembolso de gastos permite el acceso de los pacientes a ellos. El reembolso no solo se basa en evidencias científicas, sino también en el enfoque político en determinadas prioridades, así como en cuánto dinero hay disponible para gastar. En la cuestión de asequibilidad influyen, por tanto, varios factores. Y se debe establecer la agenda o ayudar a los políticos a establecer sus prioridades. Es limitada la implicación formal de grupos de defensa de pacientes en las decisiones de financiación en la mayoría de los países, pero una implicación informal puede ser muy eficaz y garantiza que se tenga en cuenta también la opinión de los pacientes en las decisiones finales sobre los reembolsos de gastos. Así que sí, no es algo que pueda garantizarse, pero sí algo en lo que usted puede implicarse y también marcar la diferencia. Muchas gracias.